En el año 2009, el Chenillet de Torrent empieza una regeneración hacia un barrio nuevo. Serían 6 años de trabajo, de esfuerzo, de ilusiones. Ahora, sus vecinos están a punto de ver terminado un arduo y enriquecedor proceso que les ha abierto las puertas de una vida mejor. Pues muy bien, de maravilla, lo están dejando todo muy bien. Han fet de categoria lo que han fet així, els arbres, el pinet, el jardinet. Porque la zona esta del barranco que han puesto el muro y tal, ahora está mucho mejor, por ahí paseo con el perro, entonces esa zona, digamos, no tenía murete ni nada y ahora pasar por ahí pues es una gozada. Luego hemos aprendido muchas cosas porque yo he estado también en los cursillos de jardinería. El curso de jardinería fue algo nuevo para mí. Para mí ha abierto una nueva perspectiva de lo que es el hábitat, el medio ambiente en que vivimos, cosa muy importante. Como persona me ha hecho, tengo un valor más añadido a los valores que yo tenía en mi personalidad. De números, de cuentas, de leer y escribir tampoco sabía mucho y ahora pues sé más. Este es un trabajo que se ha llevado a cabo gracias a los fondos europeos de desarrollo regional junto con el Ayuntamiento de Torrent. Se han invertido en mejoras 110.000 euros que han revitalizado todo este distrito y por ello han mejorado la ciudad de Torrent en su totalidad. Un projecte que va començar a gestar-se al voltant del 2006 y que ahora acaba en un resultat, yo creo que importantes. A partir de esa primera fase, en la que formaron parte 60 alumnos, se hizo pues, una segunda, una tercera, hasta que hemos llegado a una sexta fase, sumando entre las 6 fases pues, más de 300 alumnos. Per al barri del Chenillet, que era on se situava físicament la gestió de l'Urban, ha representat pues, un canvi d'imatge que ha sigut important, ha representat millorar les infraestructures educatives i socials que existeixen i ha representat també un impuls formatiu per a la gent del barri. La connexió del barri en el resto de la ciutat de Torrent, que era una de les prioritats que el pla marcava, ha fet que aquesta actuació desfera la barrera. S'ha millorat el barri socialment, s'ha construït una guarderia per a poder atendre a la gent en dificultats en el propi barri. Han hagut a lo llarg d'estos anys infinitat de cursos i cursillos de formació que han fet possible que la gent d'eixa barriada se preparara profesionalment. Y dirigido, pues, como he dicho, a personas desempleadas del propio barrio que van a percibir un salario, porque se les hace una contratación de modalidad contratación de formación para el aprendizaje, es decir, es un programa de formación remunerado. Estos son los alumnos de la Escuela Taller. Ellos, a través de un programa adaptado, se forman en la especialización de diferentes áreas. Yo cuando me enteré que iban a hacer la fase 4, iba cada cierto tiempo, me decían, pues para tal fecha igual salen los cursos, entonces tú vas, te apuntas en los cursos que quieres. Pues este plan se hace solamente para el barrio de Chenillet. Entonces tenemos en la calle Valencia, tenemos el Urban, y cuando nos apuntamos ahí y cuando llega el tiempo nos mandan un mensaje al teléfono, entonces vamos, nos puntúan y nos seleccionan. Luego ya te hace la entrevista, me la hizo Isabel, me preguntó qué era lo que realmente quería y la verdad es que sociosanitaria es un poco más o menos lo que he estudiado y lo que me gusta. Albañilería, jardinería, atención sociosanitaria, estas son algunas de las especialidades en las que se han formado los alumnos. Y en mi caso yo era una persona que estaba en el umbral de la pobreza, un padre de familia numerosa. Sin embargo, el ánimo me lo han levantado, me han puesto decir que yo sí que soy el que era, me han puesto al día y la verdad le agradezco mucho y el Plan Urban sí que ha conseguido mucho en este barrio. Me han inculcado el que me saque diplomas que yo pues, no quería, pero ellos dicen, va, Palomares, que tú puedes, y por ellos pues he podido. Por ejemplo, hemos plantado árboles, hemos podado los árboles, se está viendo aquí, en este árbol se ve la poda que hemos hecho, más adelante también hay unas falsas pimientas, hemos estado podando. Ejerciten toda esa formación que han recibido en trabajos en el propio barrio. Entonces, albañilería por eso ejecuta pues a lo mejor lo que es las aceras, tema de alcorques, jardinería pues una poda, un mantenimiento de jardines. El programa de empleo Urban tiene un carácter eminentemente práctico en todas sus vertientes, en este caso en el de jardinería, aunque también se complementa con áreas más básicas, ya sea lectoescritura, matemáticas, formación para el empleo.
También lo que me ha ofrecido es como la búsqueda de empleo, cómo realizarla, métodos que no sabía, webs que tampoco conocía. Las monitoras Blanca y Mari Carmen se volcaban en todos los alumnos, si se enteraban de alguna oferta te la decían, entonces eso sí que me ha abierto puertas. Su formación y el trabajo que han realizado en su propio barrio sí que sirve para algo. La rehabilitación del centro social ha sido una de las últimas acciones del Plan Urban. Reabrió sus puertas el pasado 2014 tras una rehabilitación integral de sus dependencias. El viejo edificio, que es de 1990, ha mejorado en iluminación, climatización, eficiencia energética y otros aspectos como la fachada o las aulas interiores. Pero esta es solo una de las acciones del Plan Urban. Hay que destacar el nuevo aspecto de la calle Valencia, las mejoras en fachadas y viviendas, la rehabilitación del trinquet José María Beguer, una nueva pasarela a la escuela infantil, la fantástica dotación del colegio Juan 23 o las ayudas en la actividad comercial. Todo ello ha hecho del Chenillet un barrio mejor. El barrio es considerable la mejora que existe. No, pero no solamente a nivel urbanístico, sino a nivel habilidades, a nivel educativo. Queda mucho por hacer, eso es evidente, como en tantos y tantos otros lugares, pero sí que considero que ha sido algo grato, que ha habido un gran esfuerzo y pienso que los objetivos se han conseguido. Què ha de fer en el futur? Pues procurar que Europa, en el proper pla, que serà 2016-2020, li resulti atractiu el que li serem a presentar i tinguérem la sort de que ens poguera aconseguir un altre pla d'aquestes característiques. Que hiciesen unas políticas adecuadas de barrio, y digo yo no en este barrio solo, sino en todos los barrios, con que esta formación se siga formando uno por mediación de empleos, bien empleos a corto plazo, 3-6 meses. Todavía queda mucho que hacer. Yo creo que el ayuntamiento se tenía que dar cuenta de hacer más urban de esto. La pregunta que se hace toda persona que ha formado parte de alguno de estos proyectos, que ha sido una gran mayoría, como la que no, sencillamente ha estado de espectadora y ha visto la mejora, sí que se nos pregunta, ¿pero esto se termina y por qué? Por tanto, yo desde el punto de vista técnico considero que hay que seguir buscando nuevas iniciativas, nuevas ayudas, nuevas miras para que todo llegue a poder realizarse, a poder conseguir los objetivos que nos marcamos, ¿no? I l'Ajuntament el que té que fer és seguir, no en el barri, sinó seguir potenciant tot aquest tipus d'activitats com fa a nivell de Torrent i els veïns d'aquest barri són uns torrentistes més.